Mientras contemplaba el cielo plomizo y solemne de Madrid desde la ventana de mi ático en el barrio de Salamanca, el calor de la taza de porcelana que sostenía me reconfortaba las yemas de los dedos. Las nubes sobre la ciudad parecían reflejar la seriedad de la constructora que heredé de mi padre, y que había hecho crecer con el sudor de mi frente. Tenía 34 años. Cuando me miraba al espejo sentía orgullo de la mujer que veía, del orden que había establecido y del poder que ostentaba. Todo estaba en su sitio. Mi hija Sofía estaba en el colegio. Mi marido Sergio en la oficina, sentado tras su amplia mesa en el departamento financiero. Mi vida era como un reloj suizo preciso e infalible, sin espacio para las sorpresas. Los tic-tacs del gran reloj del salón marcaban el ritmo del silencio apacible de la casa. Nuestra asistenta estaba en la cocina ocupada con los preparativos de la cena. Estaba a punto de volver a mis informes cuando sonó el timbre. Una visita inesperada a estas horas resonó como una nota disonante en aquella sinfonía de perfección. Poco después, la asistenta entró en el salón. Su rostro mostraba una expresión de inquietud que no le conocía. «Señora Elena», dijo con vacilación, «hay una mujer mayor en la puerta. Dice que se llama Pilar. Parece muy enferma, apenas se tiene en pie. Dice que no se mueve de aquí sin hablar con usted. ¿Qué hago?». Fruncí el ceño. No recibía a nadie sin cita, pero la preocupación en la voz de mi empleada despertó mi curiosidad. Dejé el informe sobre la mesita de café y me levanté. Me ajusté la bata de seda y caminé hacia la entrada. La mujer que esperaba en el umbral no pertenecía a mi mundo. Su abrigo era viejo, de color desvaído, pero lo que me detuvo en seco fue la expresión de su rostro, una cara pálida como la cera surcada por profundas arrugas. Tenía los ojos hundidos y los labios amoratados. Podía oír el silbido que salía de sus pulmones al respirar. Se apoyaba en el marco de la puerta para no caerse. «¿Es usted la señora Elena?», preguntó. Su voz era débil y rasposa como el crujido de las hojas secas arrastradas por el viento. «Soy yo», respondí con un tono distante. «¿En qué puedo ayudarla?». La mujer intentó tomar aire, pero un acceso de tos la interrumpió. «Me llamo Pilar», dijo con dificultad. «No tengo tiempo, hija. Déjame entrar. Antes de morir tengo que entregarte un legado, una carga que debo soltar». La frase «antes de morir» y la acerada determinación en sus ojos me paralizaron. Aquella mujer no era una mendiga. En su mirada se reflejaba el peso del más hondo arrepentimiento y la más absoluta necesidad. Me hice a un lado. «Pase», dije. «Vayamos al salón». Pilar entró con pasos lentos y dolorosos. Se sentó en el borde de un sofá de terciopelo como si supiera que no encajaba allí. Le ofrecí un vaso de agua, pero lo rechazó levantando una mano. «Ya no me pasa nada por la garganta», dijo. Clavó la vista en los patrones de la alfombra persa, sus manos aferradas al bolso que descansaba en su regazo. Luego levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. «Tengo una hija», comenzó. «Se llama Laura. Tiene 35 años. Ha malgastado su juventud, su vida entera en una espera». Yo escuchaba en silencio, intentando descifrar qué tenía que ver todo aquello conmigo. Pero una inquietud inexplicable crecía en mi interior. «Mi hija lleva años enamorada de un hombre», dijo Pilar, su voz adquiriendo un matiz más duro. «De un hombre casado. Él siempre le mintió». «No quiero a mi mujer», le decía. «Me voy a divorciar. Solo estoy esperando a que los negocios mejoren». 9 años, señora Elena. 9 largos años. «Es muy triste», comenté con una fría cortesía. «Pero, ¿por qué me lo cuenta a mí?». Pilar se inclinó hacia adelante. Sus ojos se habían llenado de lágrimas. «Estoy enferma, hija. Los médicos me han dicho que me quedan los días contados. Si yo muero, ¿quién cuidará de mis nietos? Ese hombre que dice ser su padre. ¿O mi hija que todavía se cree sus mentiras?». «¿Nietos?», pregunté, incapaz de evitar que mi voz temblara. «Tiene hijos con ese hombre». «2», dijo Pilar, levantando 2 dedos de su mano derecha como un testigo en un juicio. «Un niño de 6 años, Marcos, y una niña de 4, Lucía. Cuando su padre va a casa se le cuelgan del cuello, pero al llegar la noche, ese hombre vuelve a su propia casa, con su propia mujer». Sentí un nudo en el estómago. Mis manos estaban heladas. ¿Por qué la historia de una extraña me afectaba tanto? ¿Por qué me estaba faltando el aliento? «Señora Pilar», dije intentando endurecer la voz. «¿Qué tengo yo que ver con todo esto? ¿Quién es ese hombre?». La anciana suspiró profundamente. Abrió su bolso. Con mano temblorosa buscó algo en su interior. La compasión en su mirada me asustó más que cualquier otra cosa. Que una extraña sintiera lástima por mí socavaba todo el poder que había construido hasta ese día. Ese hombre susurró. Pero aquel susurro resonó en el silencioso salón como un grito. «Ese hombre es su marido Sergio». El mundo se detuvo. El tic-tac del reloj del salón enmudeció. El silbido del viento en el exterior cesó.
Solo quedó un agudo zumbido en mis oídos. Mentira, dije. Mi voz sonó como si no fuera mía. Sergio no haría algo así. Llevamos casados 10 años. Tenemos una hija. Dirigimos la empresa juntos. Pilar negó con la cabeza. Ojalá fuera mentira, dijo. Ojalá yo solo fuera una vieja senil. Pero es la verdad. Sergio lleva 9 años con mi hija. Estuvo con nosotros en el hospital cuando nació Marcos. Estuvo allí cuando Lucía dio sus primeros pasos. Las noches que te dice que se queda hasta tarde trabajando, las veces que tiene una reunión fuera de la ciudad. Esas veces está en nuestra casa, comiendo en mi mesa. Las jornadas maratonianas de Sergio, sus repentinos viajes de negocios fuera de Madrid, las horas en que su teléfono estaba apagado por reuniones importantes. Todo empezó a encajar en mi mente como las piezas de un rompecabezas monstruoso. Pero no podía ser. Sergio, mi Sergio, el hombre fiable y tranquilo. Fuera, grité poniéndome en pie de un salto mientras mis piernas temblaban. Salga de mi casa. Está mintiendo. Pilar también se levantó con esfuerzo. No se defendió. Simplemente metió la mano en el bolsillo y sacó una fotografía arrugada. La dejó sobre la mesa justo delante de mí. Miré, dijo con voz cansada. Solo miré. Yo ya he cumplido con mi deber. Ahora puedo morir con la conciencia tranquila. El resto depende de usted. Mi mirada se posó en la fotografía sobre la mesa. No quería mirar, pero era imposible no hacerlo. En la foto estaba Sergio. Llevaba la camisa azul hecha a medida que le había regalado el año pasado. Estaba sentado en el césped de un parque. En su regazo un niño de pelo rizado. A su lado una mujer rubia que lo miraba con adoración sosteniendo a una niña pequeña. Y Sergio sonreía. Sonreía con una sinceridad y una relajación que yo nunca había visto en las cenas de empresa o en las recepciones formales a mi lado. La fotografía se clavó en mi interior con la fría y afilada certeza de la verdad. Mientras Pilar caminaba lentamente hacia la puerta, yo permanecía inmóvil. Esos niños saben quién es su padre, dijo, justo antes de salir, pero su padre los esconde. Cuando la puerta se cerró, me quedé completamente sola en mi enorme salón. El poder que ostentaba mi prestigioso estatus, el legado de mi padre, la empresa. Todo perdió su significado en un instante. Caí de rodillas. El rostro sonriente de mi marido en la fotografía me devolvía la mirada. 9 años, 2 hijos, y yo había vivido todo este tiempo en medio de una gran mentira sin darme cuenta de nada. Las lágrimas aún no brotaban. El shock era más rápido que el dolor, pero la fortaleza de mi confianza se había derrumbado, dejando paso a una profunda oscuridad. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Romper esa foto y seguir con mi vida como si nada? ¿O iba a pedirle cuentas por esta traición? Cogí la fotografía con dedos temblorosos, miré la sonrisa de Sergio, y en ese momento algo dentro de mí cambió para siempre. La foto que sostenía no era solo un instante congelado, era un cubo de agua helada vertido sobre los 10 años de mi esfuerzo sobre la vida majestuosa que había construido con mis propias manos. Estaba sentada en medio del salón sobre la carísima alfombra tejida a mano. Mis rodillas no tenían fuerza. Mi mente iba y venía entre el Sergio de la foto y el socio impecable que conocía. Cuando mi padre me cedió la empresa, hubo quienes susurraron que una mujer no sobreviviría en la jungla de asfalto de Madrid en esa mesa de tiburones. No podrá, decían. Se hundirá bajo el peso. Pero yo acallé esos susurros con el crujido de los contratos que firmaba, con el sonido de las grúas elevándose en las obras. Salía de casa antes del amanecer y hacía resonar el taconeo de mis zapatos en los pasillos de los ministerios. No solo había heredado un negocio, lo había hecho crecer. Había dejado mi firma en el perfil de la ciudad. Sergio era la pieza más sólida y segura de ese cuadro. Como director financiero de la empresa tenía las llaves de nuestra caja fuerte. Mientras yo diseñaba la estrategia en el terreno y luchaba con la burocracia, él se quedaba en la retaguardia gestionando los números y llevando a cabo esas interminables negociaciones con los bancos. Cada vez que el cansancio hacía que se me cayeran los hombros, iba a su despacho en la última planta del rascacielos. Siempre me decía con su tono de voz tranquilo y controlado: «Tú estás en el campo de batalla, Elena. La fortaleza está a mi cargo». Resulta que los muros de esa fortaleza eran de arena, listos para derrumbarse a la primera ola. En casa, el mismo orden impecable regía nuestras vidas. Cuando nuestra hija Sofía bajaba a desayunar, Sergio doblaba el periódico para prestarle atención. En nuestros famosos desayunos familiares de los domingos, él le ponía el queso en el plato a Sofía y me contaba la agenda de la semana. Para cualquiera que nos viera desde fuera, teníamos una vida envidiable. Sergio se sentaba en primera fila en los recitales de piano de Sofía, aplaudiendo con ojos brillantes. El padre ideal, el marido ideal, el ejecutivo ideal. Pero ahora la voz cascada de Pilar resonaba en mi mente, haciendo añicos ese cuadro reluciente.
Mientras tú creías que estaba haciendo horas extras, me había dicho la anciana apartando la mirada, él se estaba calentando junto al radiador en nuestra casa. Un recuerdo surgió en mi mente. El invierno pasado durante el cierre del año fiscal. El balance no cuadra, hay auditoría. Estaré en la oficina toda la noche, me había dicho Sergio. Cuando le ofrecí enviarle comida caliente de casa, se negó. Resulta que esa noche estaba en el modesto piso de Pilar en algún barrio obrero sentado a una mesa sencilla. Mientras nuestra calefacción central se activaba al menor atisbo de frío, él estaría en un salón mucho más humilde. A mi yerno le encantan las lentejas, había dicho Pilar como si fuera una conversación familiar cualquiera. Por lo visto en tu casa no las come. Dice que le sientan pesadas, que Elena no les coge el punto. Pero de mi cazuela se come 2 platos. Sentí un nudo en el estómago. Era verdad, cada vez que se hacían lentejas en casa, Sergio apartaba cortésmente su plato. Me resultan pesadas, cariño, decía. Resulta que no le pesaban en el estómago sino en la conciencia. O quizás ya estaba saciado de comerlas en la otra casa, en la mesa de la otra mujer. Otra imagen se clavó en mi cerebro. El día de la entrega de premios en el colegio de Sofía esa primavera. Sergio estaba a mi lado, sí, pero no paraba de mirar el teléfono moviéndose inquieto. Estoy esperando una transferencia importante, me dijo. El susurro de Pilar estaba en mi oído. Mi nieta pequeña Lucía dio sus primeros pasos ese día. Creíamos que su padre estaría con nosotros, pero se fue de repente. Resulta que vino a tu ceremonia. Cuando volvió por la noche, cogió a su hija en brazos y la mimó durante horas como si quisiera compensar el momento que se había perdido. Sergio tenía 2 caras. Una era la del director financiero serio y distante con sus trajes italianos a mi lado. La otra era la del hombre de la foto sentado en el césped con una camiseta vieja abrazando a sus hijos, el hombre que arreglaba el grifo en casa de esa mujer Laura y cargaba con la compra del mercado. Mi Sofía conocía a su padre como un poderoso hombre de negocios. Para cualquier avería en casa llamábamos a un técnico. Sergio ni siquiera cogía un destornillador. Pero Pilar me había dicho, si se rompe el pomo de una puerta, Sergio lo arregla. Si hay goteras en el techo, Sergio se sube. Volví a mirar la foto que tenía en la mano. La sonrisa relajada y sin máscaras de Sergio era una expresión que nunca había visto en él, sentado detrás de su enorme escritorio de caoba en la empresa. En el imperio que había construido conmigo era un rey quizás, pero en aquella casa pequeña, en aquella mesa humilde experimentaba la ligereza de ser simplemente un padre. Y yo, una de las empresarias más inteligentes de Madrid, había estado viendo esta obra de teatro desde la primera fila durante 9 años. Yo, que conocía hasta el último céntimo de las cuentas de la empresa, no me había dado cuenta de esta enorme fortuna de estos años que me habían robado de mi propia vida. Mi director financiero no solo me había estafado dinero, me había estafado la vida. Con dedos temblorosos dejé la fotografía sobre la mesita de café justo al lado de un grueso sobre amarillo. Pilar no solo había dejado una fotografía al irse. Había sacado ese sobre de su bolso y lo había colocado debajo de la foto, donde permanecía como un pesado secreto. Mis ojos estaban hinchados, mi garganta anudada, pero mi instinto de empresaria me susurró que dentro de ese sobre había algo mucho más que una ruina emocional. Cogí el sobre. Pesaba. Vacié su contenido sobre la superficie de cristal de la mesa. Lo que cayó no eran cartas de amor ni notas románticas. Eran documentos que hablaban mi idioma. Cifras, firmas, extractos bancarios y papeles oficiales. Tomé el primer papel. Era una fotocopia del boletín oficial del registro mercantil. La fecha era de hacía 6 años. Se había constituido una empresa llamada SC Consultores y Logística SL. En la sección de fundadores aparecía un nombre que no conocía, pero mis ojos se detuvieron en la escritura de poderes que había justo debajo. Todos los poderes financieros de la empresa habían sido otorgados con el poder notarial más amplio posible a una sola persona, Sergio. Se me cortó la respiración. Empecé a rebuscar rápidamente entre los demás papeles. Eran extractos de cuentas bancarias, transferencias regulares de dinero desde las cuentas de nuestra empresa, el legado de mi padre a esta empresa pantalla. En los conceptos figuraban términos como servicios de consultoría, pago a proveedores externos, investigación de mercado, expresiones vagas que no llamarían la atención en una auditoría. Miré las cifras. 10.000, 30.000, 50.000 euros. A medida que avanzaban las fechas, las cantidades aumentaban. Lo sostuve a la luz. La firma al final era la de Sergio. Mi director financiero, mi marido, mi compañero de vida. Cada mes, con el dinero que yo ganaba, firmando contratos con el sudor de los obreros en mis obras, él había estado desviando fondos gota a gota a su propio pozo, a su otra familia. Los recuerdos me asaltaron como relámpagos. La crisis de liquidez que tuvimos en la empresa el año pasado, Sergio se había presentado ante mí con cara de preocupación. El mercado está muy parado, Elena. Los cobros se retrasan. Vamos a tener que apretarnos el cinturón.
En aquella época yo había recortado mis gastos personales, incluso pospuse la compra de muebles nuevos para casa. Mientras yo me desvivía para que la empresa no se resintiera, él estaba vaciando la caja. La mentira del mercado parado. Era una tapadera para asegurar el bienestar de Laura y sus hijos. Entre los documentos, una fotocopia de una escritura de propiedad llamó mi atención. Un apartamento en una urbanización de lujo en La Moraleja. La propiedad estaba a nombre de la empresa Pantalla. La fecha era de solo 2 semanas después de que matriculáramos a Sofía en su nuevo colegio. Con nuestro dinero, con el poder de mi empresa, le había comprado un hogar cálido a esa mujer y a sus hijos. Me llevé las manos a la cabeza. Esto no era solo una historia de infidelidad, era un desfalco planificado. Sergio no solo había traicionado mi cama y mi confianza, sino también mi trabajo. Había traicionado el legado de mi padre. En ese instante, la mujer herida y llorosa que había en mí enmudeció. Mis lágrimas se secaron de repente. Mientras la última lágrima se evaporaba en la alfombra, sentí cómo la sangre que corría por mis venas se enfriaba. La pesada losa que oprimía mi pecho se levantó reemplazada por un escudo de hielo. Me puse en pie. Ya no temblaba. Con sumo cuidado recogí uno por uno los papeles esparcidos sobre la mesa. Ordené los extractos por fecha. Puse el registro mercantil en la parte superior, lo metí todo de nuevo en el sobre amarillo. Esto ya no era una crisis matrimonial, era un asunto de empresa, y yo era la hija de mi padre. No tenía derecho a convertirme en un despojo emocional. Frente a mí tenía a un estafador profesional que me había tomado por tonta y había saqueado mi empresa. Y le daría la respuesta que se merecía, no rompiendo platos en la cocina, sino en el idioma que él entendía, con documentos y estrategia. Cogí el sobre y me dirigí a mi despacho. Marqué la combinación de la pesada caja fuerte de acero. La abrí y coloqué el sobre en el fondo en un rincón donde nadie, especialmente Sergio, pudiera encontrarlo. El clic metálico de la puerta de la caja fuerte al cerrarse fue el principio del fin para Sergio. Me miré en el espejo del salón. Mi rostro estaba pálido, pero la expresión de mis ojos había cambiado. En esa mirada ya no había amor ni desilusión, solo una determinación afilada. Cuando Sergio llegara a casa esa noche encontraría a la misma esposa ingenua que no sospechaba nada. Él seguiría representando su papel. Pero ahora el guión lo escribía yo. Llegué al rascacielos antes del amanecer, antes de que la bruma gris de la ciudad se disipara. Tengo una videoconferencia con el extranjero, le mentí al guardia de seguridad sin que me temblara la voz. Mientras el ascensor subía silenciosamente hacia la planta 40, me miré en el espejo. Mis ojeras estaban amoratadas por el insomnio, pero en mi mirada ya no había rastro de la mujer herida. Había una guerrera que había jurado proteger el legado de su padre. Cerré la pesada puerta de mi despacho y no encendí las luces. Solo la luz amarilla del flexo iluminaba la habitación. Me senté frente al ordenador. Introduje la contraseña de administrador que ni siquiera el director de informática conocía, una que mi padre me había enseñado años atrás por si acaso. La pantalla brilló con una luz azul. Ahora podía hacer una radiografía del sistema. Los papeles de Pilar eran solo una pista. Ahora iba a tirar de ese hilo y descubrir cuán grande era el ovillo. Me sumergí en las profundidades del programa de contabilidad. En la barra de búsqueda tecleé esas 3 letras SC. En el momento en que pulsé Enter, la lista que apareció en mi pantalla me dejó sin aliento. Cientos de transacciones, no solo de los últimos años, sino mucho más antiguas. Servicios de consultoría, gastos de logística, anticipo de investigación de mercado. Todo oculto bajo epígrafes perfectamente corporativos e insospechables. Pero al entrar en los detalles, la verdad apareció dura e innegable. Abrí una factura, fechada en julio del año pasado. Durante aquellos días asfixiantes en los que nuestro flujo de caja estaba comprometido, y yo buscaba créditos bancarios para pagar las nóminas del personal. Ese mes, Sergio había realizado una transferencia cuantiosa a la cuenta de SC Consultores. En el concepto ponía transferencia de fondo de emergencia. ¿Qué emergencia? Probablemente el alquiler del piso de Laura o los gastos del campamento de verano de los niños. La mano con la que sostenía el ratón temblaba, pero no me detuve. Abrí cada factura, cada extracto uno por uno. Copié todo en un disco duro externo encriptado. Sergio creía haber borrado las huellas en papel, pero cada paso que daba en el mundo digital dejaba un rastro imborrable. Había estado desangrando la empresa y mientras lo hacía me sonreía y me decía: «Paciencia, Elena, saldremos de esta». Resulta que no era él quien necesitaba salir de nada. Ya había puesto a flote su propio barco. Cerca de las 8 empecé a oír tacones en el pasillo. Asistentes personal de limpieza. Cerré rápidamente la pantalla. Guardé el disco duro en mi bolso y abrí un dossier de proyecto al azar. Mi puerta se abrió sin llamar, con esa confianza tan suya. Era Sergio. «Buenos días, cariño», dijo con voz alegre. Llevaba 2 vasos de café para llevar.
El olor de su caro perfume que antes me daba paz ahora me revolvía el estómago. ¡Qué madrugadora! Al no verte en casa supuse que estarías aquí. Se acercó a mi mesa. Dejó el café delante de mí. Su traje azul marino estaba impecable, la corbata anudada con esmero. En su rostro había esa tranquilidad exasperante de un hombre sin culpa con la conciencia tranquila. «Buenos días», dije cerrando la tapa del dossier. Ni siquiera notó el tono gélido de mi voz. Tenía algo de trabajo, papeles acumulados. Sergio se sentó cómodamente en el borde de la mesa justo al lado del ordenador donde yo acababa de documentar su robo. «¿Te exiges demasiado?», Elena dijo con un tono protector. Extendió la mano y me tocó el hombro. Su contacto me produjo el escozor de una quemadura, pero no me aparté. «Deja que yo me ocupe de estos detalles. Las finanzas son cosa mía. Tú relájate». «Claro que te ocuparás», dije, sin apartar mis ojos de los suyos. «Se te da muy bien encontrarle una tapadera a todo, Sergio». Sonrió. Creyó que era un cumplido. En ese momento su móvil vibró en el bolsillo. Metió la mano. Miró la pantalla y su expresión cambió por un instante. Su máscara profesional se deslizó ligeramente dando paso a una expresión más suave, más íntima y un poco culpable. «Perdona, cielo, un proveedor importante», dijo, pero mentía. Cuando hablaba con proveedores fruncía el ceño y su voz se volvía más firme. Ahora sus ojos brillaban. No salió de la habitación. Caminó hacia la ventana. Se llevó el teléfono a la oreja. Hablaba en voz baja, pero en el silencio del despacho cada palabra era nítida. «Vale», susurró. «Lo sé. Es difícil, ya queda poco. Ten paciencia. Lo estoy arreglando todo. Te lo prometo. La espera merecerá la pena». Estaba de espaldas a mí, pero por la caída de sus hombros, por la suavidad persuasiva de su tono, podía sentir la desesperación de la mujer al otro lado de la línea. Laura probablemente lo había llamado a primera hora de la mañana, quizás para contarle algún problema de los niños o para preguntarle cuándo sería completamente suyo. Y Sergio una vez más le estaba vendiendo esperanza. «Ya queda poco», decía. «¿Poco para qué? Para desplumarme por completo. Para vaciar la empresa y huir a esa nueva vida que había construido. Todo va según lo planeado», dijo Sergio al teléfono, bajando aún más la voz. «Solo un poco más de tiempo». Colgó y se giró hacia mí. Observé con asombro y asco la rapidez con la que cambió su expresión, poniéndose de nuevo la máscara de marido leal y socio de confianza. «Un envío problemático», dijo encogiéndose de hombros, «pero ya está solucionado». «Claro que lo está», repetí. «Tus planes siempre funcionan como un reloj». Sergio dio un sorbo a su café. «Bueno, voy a mi despacho. Hay unos cheques que firmar», dijo dirigiéndose a la puerta. Lo vi salir silbando. Él creía que lo tenía todo bajo control. Mantenía a Laura a raya con promesas de paciencia y a mí con garantías de confianza. Pero no sabía que el disco duro externo en mi bolso era una prueba irrefutable. Y el proceso para usarla ya estaba en mis manos. Dejé el disco duro externo sobre el escritorio justo delante de don Ricardo entre una pila de carpetas. Estábamos en el despacho de nuestro asesor fiscal, un hombre de pelo cano que había estado al lado de mi padre desde que fundó la empresa, aislado del ruido de la ciudad. Don Ricardo era para mí más que un empleado. Era un legado de mi padre. El sol del atardecer que se colaba por la ventana iluminaba las motas de polvo en el aire, pero la atmósfera en la habitación era pesada como el plomo. «Quiero que mires esto, Ricardo», dije manteniendo el tono gélido en mi voz. «Solo mira y dime que me equivoco, que son imaginaciones mías». Don Ricardo se ajustó sus gafas de montura gruesa en la punta de la nariz. Conectó el disco duro a su ordenador. El silencio solo era roto por el tecleo del teclado y las profundas y angustiadas respiraciones que tomaba de vez en cuando. Los minutos se alargaron como horas. Yo esperaba sentada en el borde de la silla con las manos entrelazadas en mi regazo, no como una acusada esperando su sentencia, sino como una jueza a punto de dictarla. Finalmente don Ricardo se reclinó en su silla. Su rostro estaba pálido. Se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa y se frotó la cara con manos temblorosas. Elena dijo con voz quebrada: «Esto que veo, esto no es solo una irregularidad, hija. Esto es un ataque directo a los cimientos de la empresa». «¿Cuánto?», pregunté. Quería saber la cifra, oír el precio exacto de la traición. «Mucho más de lo que imaginas», dijo. Se giró hacia la pantalla y señaló un gráfico. «No son solo transferencias de dinero. Es evasión de impuestos, facturas falsas, apropiación indebida. Sergio ha desviado casi el 30% de los activos líquidos de la empresa a esa estructura pantalla. Pero hay algo peor». «¿Qué puede ser peor?». Don Ricardo me miró con compasión. «Hay documentos en los que ha falsificado tu firma, Elena. En algunas decisiones del Consejo de Administración, especialmente en emisiones de deuda de alto riesgo, aparece tu firma. He mirado las fechas. Esos días o estabas en una feria en el extranjero o de vacaciones con Sofía,
Este hombre lo ha planeado todo. No solo se ha llenado los bolsillos, ha preparado el terreno para culparte a ti si todo salía mal para enviarte a la cárcel. Aquella frase borró la última pizca de piedad que quedaba en mí, la voz ingenua que susurraba quizás haya una explicación. Sergio no solo me había engañado, había puesto en juego la libertad de la madre de Sofía, el legado de mi padre y mi propio futuro. Estaba dispuesto a sacrificarme como a un cordero para asegurar el futuro de esa empresa pantalla, de esa otra mujer y de sus hijos. Me levanté. El temblor de mis piernas de por la mañana había desaparecido, reemplazado por una ira fría que corría por mis venas y me mantenía erguida. Pero era una calma silenciosa e inquebrantable centrada en el resultado. No se trataba de venganza. La justicia debía operar de forma serena y clara. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó don Ricardo preocupado. Vamos a la policía. No, dije con firmeza. Si vamos ahora, Sergio lo convertirá en una pelea familiar. Mi mujer tiene un ataque de celos, me está difamando, dirá. Alargará el proceso. Destruirá pruebas. Moverá el dinero al extranjero. Tenemos que cogerlo por sorpresa, indefenso. Saqué el móvil de mi bolso y llamé a Javier, el abogado principal de la empresa. Javier, dije cuando respondió mi voz tan plana y carente de emoción que parecía que estaba hablando del tiempo. Hay una emergencia. Estoy en el despacho de don Ricardo. Necesito que vengas inmediatamente. Y trae contigo los borradores de todos los documentos necesarios para destituir a un miembro del Consejo de Administración por abuso de confianza y administración desleal. Y también los papeles para solicitar medidas cautelares sobre las cuentas de la empresa. Despaché las preguntas desconcertadas de Javier con respuestas cortas y colgué. Me acerqué a la ventana. Fuera, el tráfico de la tarde de Madrid había comenzado. Las luces rojas de los frenos eran como un presagio del fin que se acercaba para Sergio. ¿Cuál es tu plan, Elena?, preguntó don Ricardo. Su preocupación había dado paso al respeto. Me volví hacia la mesa y miré los documentos del delito que había sacado. Cogí un bolígrafo rojo. Taché con fuerza una línea donde aparecía la firma falsificada de Sergio. El plan es este, dije, construyendo cada palabra en mi mente como un movimiento de ajedrez. Sergio no sospechará nada. Le diré que hemos encontrado una oportunidad de inversión gigantesca para el futuro de la empresa. Una asociación extranjera. Convocaré una reunión extraordinaria a la que asistirán los accionistas y los abogados. Él pensará que en esa reunión se le darán más poderes, que quizás se le cederá la mitad de la empresa. Entrará en esa sala como un rey borracho de triunfo. Don Ricardo respiró hondo. Y entonces, continué entrecerrando los ojos. Cuando entre por esa puerta no se encontrará con la mujer enamorada que le espera, sino conmigo, como una fiscal con todas las pruebas en la mano. Sobre la mesa no habrá champán, sino estos documentos y las denuncias. No tendrá escapatoria. Le arrebataré su reputación, su dinero, ese paraíso falso que construyó. Todo en un solo movimiento. Esto no es un divorcio, Ricardo. Es una limpieza de empresa. Al salir del despacho ya no era una mujer de luto. Estaba preparada para ejecutar mi decisión y el proceso era irreversible. Esa noche, cuando Sergio llegara a casa, le sonreiría, le serviría la cena y le preguntaría: ¿qué tal el día, cariño? Y mientras él me mentía, yo contaría los días en mi cabeza. Su último día se acercaba, y mientras caía en el pozo que él mismo había cavado yo, me limitaría a observar. La pesada puerta de roble de la sala de juntas estaba cerrada, pero la tensión del interior parecía filtrarse a través de las paredes. Estaba sentada a la cabeza de la mesa en el sillón de cuero que mi padre había ocupado durante años. A mi derecha, nuestro abogado Javier. A mi izquierda, nuestro asesor fiscal don Ricardo. Y frente a mí, los otros dos miembros del Consejo de Administración. Nadie hablaba. Solo se oía el zumbido sordo del aire acondicionado y el eco de los latidos de mi corazón en mis oídos. En el centro de la mesa reposaba el grueso dossier negro que contenía el final de Sergio. Mis manos estaban entrelazadas bajo la mesa. Las uñas se me clavaban en las palmas, pero mi rostro no mostraba el más mínimo atisbo de emoción. La mujer dentro de mí quería gritar, llorar. La presidenta del Consejo de Administración, en cambio, era una estatua de hielo. La puerta se abrió. Entró Sergio. En su rostro esa sonrisa familiar y exasperantemente segura de sí misma. Su andar tenía ese aire de lo tengo todo bajo control. Se abrochó el botón de la chaqueta. Miró a su alrededor. Creyó que la multitud que llenaba la sala era un reconocimiento a su éxito, no parte de la trampa que le había preparado. «Hola a todos», dijo con voz alegre. No esperaba tanta gente. «Elena, ¿dónde están esos inversores extranjeros? ¿O es una sorpresa?» Retiró su silla y se sentó justo frente a mí. Me miró a los ojos. Parecía un niño esperando aprobación. Un dolor extraño y punzante me atravesó el pecho al saber que estaba a punto de apagar el brillo de esos ojos. «No hay inversores», Sergio, dije. Mi voz fue tan plana y fría que la temperatura de la sala pareció descender bruscamente.
La sonrisa de Sergio se congeló. ¿Cómo que no? Pero si me dijiste por teléfono que era una gran oportunidad. La oportunidad se acabó, corté. Ahora toca rendir cuentas. Extendí la mano y empujé con fuerza el dossier negro hacia él. El dossier se deslizó por la superficie lisa de la mesa y se detuvo justo delante. Ábrelo, ordené. Sergio me miró a mí, luego a Javier y finalmente a don Ricardo, que tenía la cabeza gacha, incapaz de mirarle. Por fin había sentido la tensión en el ambiente. Con manos ligeramente temblorosas levantó la tapa del dossier. En la parte superior estaban los documentos de constitución de SC Consultores y el desglose detallado de las transferencias de dinero. Sus ojos recorrieron los papeles. El color desapareció de su rostro segundo a segundo. El hombre vibrante, enérgico y seguro de sí mismo se desvaneció, dejando en su lugar una máscara gris envejecida y aterrorizada. Sus labios se secaron. ¿Qué es esto?, balbuceó. Su voz ya no sonaba tan firme. «Es tu expediente criminal, Sergio», dije sin apartar la mirada de él ni un instante. «El detalle de los millones que has desviado de la caja de la empresa a tu propia sociedad, pantalla las facturas falsas, los gastos ficticios y lo más importante». Cogí otro papel de la mesa y lo levanté. «Los pagarés que emitiste falsificando mi firma». Sergio se levantó de un salto. Su silla cayó hacia atrás. El estruendo resonó en la sala. «Elena, no digas tonterías. Todo esto es un malentendido. Puedo explicarlo. Esa empresa es una estructura que creé para nuestras inversiones encubiertas para obtener ventajas fiscales». «Eso no es verdad», dije. Mi control se quebró por primera vez, pero me recuperé al instante. Me incliné sobre la mesa. «Esa empresa es para tu otra familia, Sergio. Para Laura. Y tus hijos». La boca de Sergio se quedó abierta. Oír el nombre de Laura fue el golpe de gracia. El puro terror se dibujó en sus ojos. Ya no tenía espacio para negar, para inventar excusas, para mentir. Todo su mecanismo de defensa se había derrumbado. «¿Tú lo sabías?», susurró. «Lo sé todo», dije. «Los 9 años, los 2 hijos, la casa que les compraste con mi dinero, ese paraíso falso que construiste con mi esfuerzo y el legado de mi padre. Lo sé todo». Sergio se agarró a la mesa como si no tuviera fuerzas para mantenerse en pie. Intentó dar un paso hacia mí. «Elena, escúchame. Te juro que te quiero. Aquello fue solo un error. No pude salir. El dinero. Iba a devolverlo. Te juro que iba a devolver hasta el último céntimo». El abogado Javier intervino. Su voz cortó el ambiente como un cuchillo. «Señor García, a partir de este momento, todos sus poderes de firma en la empresa han sido revocados. Hemos presentado una denuncia contra usted en la Fiscalía por los delitos de estafa agravada, falsedad documental y administración desleal. Y esta es su carta de despido». Javier dejó un papel delante de Sergio. Sergio ni siquiera miró el papel. Tenía los ojos clavados en mí. En su mirada había súplica. «Elena, no lo hagas», dijo. «Me vas a meter en la cárcel. Vas a enviar al padre de Sofía a la cárcel. ¿Cómo le explicarás esto a nuestra hija?». Esa frase avivó el fuego que ardía en mi interior. Intentar usar a Sofía era el colmo de su cobardía. Sofía necesitaba un padre que protegiera a su familia y a esta empresa, dije tragándome el nudo que tenía en la garganta. «Tú no eres ese hombre. Lo que has hecho es un delito, Sergio. Y ahora vas a salir por esa puerta que tanto te gusta y te marcharás. Seguridad te acompañará hasta la salida. Ni siquiera se te permitirá recoger tus cosas». Sergio miró a su alrededor. Don Ricardo mantenía la cabeza gacha. Los otros miembros lo miraban con asco. No había escapatoria. Sus hombros se hundieron. El orgulloso director financiero se encogió, se hizo pequeño, desapareció. «No puedes hacerme esto», dijo con voz débil. Pero ni él mismo se lo creía. «Ya lo he hecho», respondí. Sin decir nada más, se dirigió a la puerta como si lo arrastraran. Justo antes de salir, se detuvo. Me miró una última vez. ¿Había arrepentimiento en esa mirada o la rabia de haber sido descubierto? No supe descifrarlo. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio volvió a la sala. «Enhorabuena, señora Elena», dijo Javier en voz baja. «Ha hecho lo correcto». Asentí. Desde fuera era una mujer de negocios fuerte y victoriosa. Había salvado mi empresa, había despedido al traidor. Pero bajo la mesa mis manos, que nadie podía ver, seguían temblando sin control. En algún lugar de mi interior se celebraba el funeral de mi marido de 10 años, de mi juventud, de mis sueños. Se había hecho justicia, pero el dolor era mucho más intenso de lo que había imaginado. Apenas 2 horas después de que los guardias de seguridad escoltaran a Sergio fuera del edificio, las luces azules y rojas de las sirenas parpadeaban frente al rascacielos. Desde la ventana de mi despacho en la planta 40, observaba a la multitud que parecía un hormiguero abajo. En el asfalto gris de Madrid se abrió la puerta de un coche de policía sin distintivos. El hombre cuyo brazo había tomado para asistir a galas, el padre de mi hija,
Fue introducido en el vehículo por 2 agentes con las manos esposadas por delante. No levantó la cabeza. El Sergio arrogante y seguro de sí mismo había desaparecido, dejando en su lugar una sombra con los hombros caídos. La puerta del coche se cerró con un golpe seco y se alejaron en silencio sin sirenas. Me miré en el reflejo del cristal. No lloraba. Era como si mis lágrimas se hubieran secado. Solo sentía un profundo cansancio y una extraña sensación de alivio. Nuestro abogado Javier entró en el despacho cuando empezaba a anochecer. Se había quitado la chaqueta y aflojado la corbata. Su rostro reflejaba el agotamiento de una larga batalla. «Han dictado orden de prisión provisional, señora Elena», dijo. «Las pruebas son muy sólidas. Ingresa en prisión sin fianza, por riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Esta noche, lo trasladan a Soto del Real». Soto del Real, repetí. Muros fríos, barrotes de hierro. Sergio era un hombre de restaurantes de lujo y sofás mullidos. No podía imaginarlo pasando ni una sola noche allí, pero no sentí lástima. Él había tomado esa decisión el día que falsificó mi firma, en el momento en que creó esa empresa pantalla. Hemos solicitado el secreto de sumario, pero Madrid es un pañuelo, continuó Javier. Los rumores ya han empezado a correr. Su teléfono no va a parar de sonar. Los bancos, los proveedores, todo el mundo está en pánico. Tenía razón. El mundo empresarial de Madrid era despiadado. En cuanto veían a alguien caer, se abalanzaban para pisarle. Mi teléfono no dejaba de vibrar sobre la mesa. Lo cogí y lo apagué. «Que no cunda el pánico», Javier, dije. «El barco no se hunde. Solo hemos soltado lastre. Mañana por la mañana todo el mundo lo entenderá». A la mañana siguiente reuní a todo el personal en la gran sala de reuniones de la empresa. Murmullos, miradas de preocupación, corrillos en las esquinas. Cuando entré, todos callaron. Llevaba un sencillo traje de chaqueta negro. Apenas iba maquillada, pero mi postura era más erguida que nunca. Subí al estrado. «Compañeros», dije. Mi voz resonó clara y fuerte en la sala. «Parte de lo que habéis oído es cierto. Se ha detectado un grave abuso de confianza y un delito financiero en nuestra empresa. La persona que ha cometido este delito es lamentablemente nuestro antiguo director financiero, el señor Sergio García. Hemos puesto fin a nuestra relación profesional con él y el proceso judicial ha comenzado». Un murmullo se elevó en la sala, pero lo acallé levantando la mano. Paseé la mirada por la multitud. La chica de contabilidad tenía los ojos llorosos. El veterano conserje Antonio se frotaba las manos con nerviosismo. Tenía que transmitirles confianza. Sin embargo, continué alzando la voz: esta empresa no depende de individuos. Esta empresa se sostiene sobre la visión de mi padre, mi esfuerzo y vuestro sudor. Se ha abierto una brecha en nuestra caja, sí, pero ya la hemos cerrado. No vamos a abandonar el barco. Vuestros salarios se pagarán puntualmente. Nuestro trabajo no se detendrá. No permitiré que se juegue con el pan de nadie. ¿Estáis conmigo? Hubo un breve y tenso silencio. Luego, desde el fondo se oyó un tímido aplauso. Después, otro y otro más. El aplauso fue un voto de confianza. En ese momento sentí que a sus ojos ya no era la mujer engañada y víctima, sino la jefa que gestionaba una crisis. Desde ese día mi vida cambió por completo. Después de llevar a Sofía al colegio, venía a la empresa y trabajaba hasta altas horas de la noche. Junto a don Ricardo nos sumergimos hasta el fondo de las cuentas. Rastreamos cada agujero que Sergio había abierto, cada céntimo que había desviado. Lo más difícil fueron las reuniones con los bancos. Veía en los ojos de aquellos directores de bancos serios, y trajeados: la mirada de esta mujer no podrá hacerlo. Pero no me rendí. Puse mis dosieres sobre sus mesas. «Estoy aquí», les dije a cada uno. «No he huido. Respondo por nuestras deudas. Denme un plazo. Les devolveré hasta el último céntimo. Pero si cierran el grifo, ahora perderemos todos». La determinación en mi voz, esos genes para los negocios que heredé de mi padre, funcionaron. Dieron un paso atrás, ampliaron los plazos, aceptaron las reestructuraciones. Por las noches, cuando la oficina se vaciaba, a veces me estremecía al mirar las pilas de carpetas sobre mi escritorio. Estaba sola. Ya no había un marido en casa esperándome para contarle mi día. Pero esa soledad ya no me asustaba como antes. Había descubierto mi propia fuerza. No era solo una esposa o una madre, era una guerrera. Una tarde, mientras trabajaba en mi escritorio, miré las luces de Madrid por la ventana. La ciudad seguía siendo la misma, pero yo había cambiado. Sergio estaba en la cárcel cumpliendo su condena, y yo estaba fuera reconstruyendo mi propia libertad y mi propia reputación con mis propias manos. Estaba cansada, sí, pero tenía la cabeza bien alta y eso valía más que cualquier otra cosa. El insistente sonido de mi teléfono cortó como un cuchillo el silencio entre las pilas de archivos de mi escritorio. En la pantalla aparecía un número fijo desconocido. Normalmente no lo habría cogido, pero una voz interior me susurró que no era una llamada de telemarketing cualquiera. La señora Elena, dijo una voz formal y distante al otro lado. «Llamamos del Hospital de la Paz.
Una paciente llamada Pilar Rodríguez ha sido ingresada en urgencias. Su estado es crítico. En un viejo monedero que llevaba en el bolso hemos encontrado su tarjeta de visita. Es el único número de contacto. Debió de cogerla de la mesita de café el día que se fue. Voy para allá, dije sin pensarlo, como si buscara una excusa para escapar del ambiente asfixiante de la oficina. Cogí mi chaqueta y salí corriendo. El olor agudo y penetrante del hospital impregnaba los pasillos. Un médico me recibió frente a la puerta de la UCI. Cuando vi a Pilar a través del cristal sentí que de la anciana que había venido a mi casa solo quedaba una sombra. Se perdía entre las sábanas blancas. Cuando me permitieron entrar me acerqué a ella. Tenía los ojos entreabiertos. Al verme una leve y amarga sonrisa se dibujó en sus labios. Me incliné. Era evidente que le costaba respirar. Se enteró, susurró. Cada palabra parecía arrancarle un trozo de pulmón. Cuando Laura supo que Sergio había sido detenido cuando los abogados llamaron a casa, entendió que yo había hablado. Tragó saliva. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó en la almohada. Se volvió loca, señora Elena, continuó. Parecía fuera de sí. Tú lo hiciste. Tú destruiste mi hogar. Tú lo denunciaste, me gritaba. En mi estado me echó a la calle en mitad de la noche. No quiero una madre como tú. Vete a morir donde sea, me dijo. Me quedé helada al oírlo. Que una hija echara a su madre a la calle en su lecho de muerte. El mundo de mentiras que Sergio había creado también había envenenado a Laura, la había despojado de su humanidad. Aquella mujer estaba tan obsesionada con Sergio y ese futuro falso que había tomado a su propia madre, la portadora de la verdad, por su enemiga. Pilar intentó levantar su mano temblorosa. Se la cogí. Estaba fría como el hielo. No te apenes, dijo como si viera el horror en mi rostro. Mi misión ha terminado. Me he quitado un peso de encima. Al menos no me voy de este mundo como cómplice de esa mentira, cargando con el peso de esa culpa. Eso me basta. Mis nietos. Ellos ya no crecerán dentro de esa mentira. Sus ojos se cerraron lentamente. Su pecho se hinchó en lo que pareció un último y profundo suspiro y luego se detuvo. El sonido rítmico del monitor de la habitación se convirtió en una línea plana y un pitido agudo. Pilar había pagado el precio de su gran acto de valentía en los últimos días de su vida, siendo rechazada por su hija, pero se había salvado a sí misma de aquel fango. En su rostro, a pesar de todo el dolor que había sufrido, quedó una expresión de profunda paz. Cuando salí del hospital, el frío de la noche madrileña me golpeó la cara. Me subí al coche, pero no pude arrancarlo. Apoyé la cabeza en el volante. Las palabras de Pilar en mi casa aquel día resonaban en mi mente. Si yo muero, ¿quién cuidará de mis nietos? Marcos y Lucía. Sergio estaba en la cárcel. Laura era una mujer llena de ira que había perdido el equilibrio hasta el punto de echar a su madre a la calle. ¿Qué culpa tenían esos niños? Su padre era un estafador, y su madre había perdido el contacto con la realidad. ¿Estaban condenados a quedar sepultados bajo los escombros, a perderse en aquella casa oscura? A la mañana siguiente, en cuanto llegué a la oficina, llamé a don Ricardo a mi despacho. Sobre mi mesa tenía los documentos que había podido encontrar sobre la matrícula escolar de Marcos y Lucía. Ricardo, dije con voz decidida, necesito que hagas algo muy delicado. Esto no figurará en los registros de la empresa. Se hará desde mi cuenta personal. Don Ricardo examinó los documentos. Se detuvo al ver los nombres. Me miró por encima de las gafas. Elena, estos son. Sí, dije sin dejarle terminar. Los hijos de Sergio. Pero también el legado de Pilar. Pero Elena, esa mujer, la señora Laura, no lo aceptará. Si sabe que la estás ayudando, montará un escándalo. No lo sabrá nunca, afirmé. Los pagos se realizarán a través de una fundación educativa anónima, bajo el concepto de beca de excelencia, o fondo de ayuda al estudio. Hablarás personalmente con el director del colegio, pero no darás mi nombre. Dirás que es un donante anónimo. Las matrículas, el transporte, el comedor, los uniformes, el material escolar. Todo estará cubierto hasta que terminen la universidad. Don Ricardo se reclinó en su silla, asombrado. ¿Por qué?, preguntó, simplemente. Son los hijos del hombre que te hizo esto. Me levanté y miré la ciudad por la ventana. Porque la justicia no consiste solo en castigar al culpable, Ricardo. La justicia consiste en proteger a los inocentes que el culpable deja atrás. Esos niños ya crecerán sabiendo que su padre es un ladrón y su madre una ciega. Que no tengan que luchar también contra la pobreza y la ignorancia. Solo podemos sacarlos de esa casa, de esa mentalidad, a través de la educación. Tras un largo silencio, don Ricardo asintió. Tenía los ojos llorosos. Estoy orgulloso de ti, hija, dijo. Cogió los archivos y salió. Ese día se pagaron las cuotas escolares de Marcos y Lucía. Laura probablemente lo consideró un golpe de suerte, quizás una ayuda de los antiguos contactos de Sergio. Nunca sabría la verdad. Nunca sabría que la mano que les estaba dando un futuro
Pertenecía a la mujer a la que su padre había traicionado. Esta no era mi venganza, era mi victoria. Una victoria silenciosa sin alardes y digna. El eco de mis tacones en los pasillos de mármol frío y techos altos de la Audiencia Nacional de Madrid marcaba esta vez el ritmo de un final definitivo, no de una huida. En la pesada puerta de la sala de vistas me esperaban el abogado Javier y don Ricardo. El rostro de Javier mostraba una seriedad profesional. La mirada de don Ricardo un orgullo paternal. ¿Estás lista?, preguntó don Ricardo en voz baja. Más que nunca respondí. La claridad de mi voz silenció el murmullo del pasillo. Meses de investigaciones, peritajes, noches en vela preparando dosieres. Todo conducía a este momento. Cuando entramos en la sala, Sergio estaba sentado en el banquillo de los acusados entre dos guardias civiles. Era la primera vez que lo veía desde la noche de su detención. El hombre de los trajes italianos impecables y la actitud de yo lo soluciono todo había desaparecido. La chaqueta que llevaba le quedaba grande, su rostro se había vuelto grisáceo y las canas en su pelo habían aumentado. Me vio y levantó la cabeza. Buscó en mis ojos una pizca de esperanza, quizás de piedad, pero solo se encontró con una voluntad de acero. El juez examinó por última vez el expediente que tenía delante. Las gruesas carpetas sobre la mesa eran los ladrillos del imperio de mentiras que Sergio había construido. La empresa pantalla SC, las facturas falsas, los pagarés con mi firma falsificada, los millones transferidos a cuentas en el extranjero. El informe pericial había confirmado sin lugar a dudas que las firmas eran falsas. No quedaba ni una sola línea en blanco para escapar, esconderse o negar. Acusado Sergio García, dijo el juez, su voz resonando en la sala. Tiene algo que declarar. Sergio se puso en pie. Tenía las manos entrelazadas delante. Desde mi asiento podía ver cómo le temblaban las rodillas. Su voz se quebró. Se aclaró la garganta. Solo. Estoy arrepentido. No pudo decir nada más. No pudo decir por mi familia porque todo Madrid ya sabía por cuál de sus familias había robado. El juez nos pidió que nos pusiéramos en pie para escuchar el veredicto. En ese instante el tiempo pareció detenerse. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero no cedí en mi compostura. Visto para sentencia, comenzó el juez. Las palabras cayeron en la sala como un pesado silencio. Se le condena por los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y administración desleal continuada. Mientras el juez desglosaba las penas una por una, los hombros de Sergio se hundieron un poco más como si lo aplastara un peso invisible. La suma total de años de prisión significaba que pasaría los años más productivos de su vida entre cuatro paredes. Además, se le condenaba a indemnizar a la empresa por los daños causados con los intereses legales correspondientes. Cuando los guardias se acercaron para llevárselo, se volvió para mirarme una última vez. En esa mirada ya no había una petición, solo una derrota absoluta. Estaba pagando el precio de haberme subestimado, de haberme visto solo como una esposa, ignorando mi identidad como socia y mi inteligencia. No miré mientras se lo llevaban por la puerta. Me giré hacia el juez e incliné ligeramente la cabeza en señal de respeto. No era el saludo de la venganza, sino el de la justicia. Cuando salimos de la audiencia nos recibió el famoso frío de Madrid. Pero ese frío me sentó bien. Se llevó la tensión de mi rostro. En la puerta esperaban algunos periodistas económicos. La noticia se había extendido, pero no obtuvieron el titular que esperaban de una esposa víctima y llorosa. Ante ellos tenían a una jefa poderosa, que había entregado a la justicia al hombre que había saqueado su empresa, que había gestionado la crisis y que había evitado que su barco se hundiera. Javier se acercó. Enhorabuena, señora Elena, dijo mientras guardaba sus carpetas. Ha sido un proceso muy duro, pero lo ha gestionado a la perfección. Las acciones de la empresa han empezado a subir esta mañana. El mercado ha recuperado la confianza ante esta muestra de transparencia y determinación. Todo el mundo habla de su entereza. La limpieza ha terminado, Javier, dije respirando hondo. Hemos limpiado la casa. Don Ricardo me abrió la puerta del coche. ¿Y ahora? ¿Qué, hija? Quizás quieras descansar un poco. Me puse las gafas de sol y miré al horizonte donde se alzaban los rascacielos. No hay descanso, Ricardo, dije. Vuelvo al trabajo. Tengo contratos que firmar, una empresa que hacer crecer y una hija que criar. Mientras el coche se alejaba, vi por el retrovisor cómo el edificio de la audiencia se hacía más pequeño. Ese edificio se había tragado mi pasado, mis desilusiones y a Sergio. Pero no me había tragado a mí. Al contrario, me había forjado en acero. Cogí el teléfono y llamé a mi asistente. Adelanta la reunión del consejo de mañana a primera hora, dije con voz firme. Y quiero todos los informes del departamento financiero en mi mesa. Empieza una nueva era. Madrid me observaba, lo sabía. Y lo que veían no era una mujer destrozada, sino una líder renaciendo de sus cenizas. Se había hecho justicia.
Ahora tocaba seguir con la vida no desde donde la había dejado, sino desde donde debía estar más fuerte que nunca. La mañana que mandé quitar la placa de latón con el nombre de Sergio de la puerta de su despacho, todo el mundo en la empresa entendió que el cambio iba más allá de una simple remodelación. Hice vaciar la habitación por completo. Tiré los lúgubres sillones de cuero, el ostentoso escritorio de caoba y las gruesas cortinas de terciopelo que bloqueaban las ventanas. En su lugar instalé una moderna sala de reuniones con paredes de cristal transparente y llena de luz. A partir de ahora en esta empresa no habría susurros a puerta cerrada ni cuentas ocultas. Todo sería tan claro como esas paredes de cristal. Mi reunión semanal de evaluación con nuestra nueva directora financiera, la señora Ramos, fue la prueba más tangible de este nuevo orden. La señora Ramos era una mujer disciplinada cercana a la jubilación para quien cuadrar las cifras hasta el último céntimo era una obsesión. El balance que puso delante de mí no tenía ni una sola zona gris ni un solo interrogante. Señora Elena, dijo, ajustándose las gafas, nuestro flujo de caja ha mejorado un 20% en los últimos 3 meses. Después de eliminar los gastos innecesarios y los pagos a esa empresa. Incluso hemos generado un presupuesto de inversión. La reestructuración de la deuda también está completa. Los bancos ya no nos consideran un cliente de riesgo. Excelente, dije cerrando la carpeta. Y una parte de ese presupuesto la vamos a destinar a primas para el personal, señora Ramos. Que todo el mundo sepa que el barco no lo salva solo el capitán, sino también la tripulación. La lealtad debe tener su recompensa. Una rara sonrisa de aprobación apareció en el rostro de la señora Ramos. Cuando salió me recliné en mi silla y respiré hondo. Antes, sentada en este mismo sillón, siempre sentía una inquietud como si algo que no conocía ni controlaba estuviera ocurriendo. Ahora el peso sobre mis hombros había desaparecido. Dominaba cada detalle del que Sergio me había mantenido alejada diciendo: «Tú de esto no entiendes, las finanzas son complicadas, tú ocúpate de la imagen». Conocía de memoria cada cheque que firmaba, cada factura que aprobaba. Era la hija de mi padre, pero ahora era la mujer de mi propio nombre. Por la tarde, mientras caminaba por el pasillo, era imposible no notar el cambio en las miradas de los empleados. La mujer a la que antes veían como la hija del jefe o la mujer del señor García había desaparecido. Ahora, cuando me miraban, veían la voluntad de acero que no había soltado el timón en medio de la tormenta que había salvado el barco de estrellarse contra las rocas. Sus saludos eran más firmes, su tono de voz más respetuoso. La autoridad no se ganaba gritando o golpeando la mesa, sino manteniéndose en pie en momentos de crisis. Lo había aprendido a la fuerza. Al anochecer, al salir por la puerta giratoria de la empresa, le dije a mi chofer: «Déjame en casa, luego puedes irte». Ya no me daba miedo volver a casa. Las mentiras impregnadas en las paredes de esa casa, las tensas comidas en silencio se habían desvanecido. Cuando entré, Sofía estaba en el salón dibujando con sus lápices de colores esparcidos por la alfombra. Al verme se levantó de un salto y corrió a abrazarme. Tenía 8 años, pero había sentido en su pequeño corazón la tensión que habíamos vivido en los últimos meses. Creía que su padre se había ido a un largo viaje de negocios. Por ahora, siguiendo el consejo del psicólogo, habíamos decidido revelarle la verdad gradualmente. Pero la intuición infantil es poderosa. Ella también respiraba el aire más ligero de la casa. «Bienvenida, mamá», dijo aspirando mi perfume. «Mira lo que he hecho hoy en el cole». Me llevó de la mano hasta su dibujo. En el papel había un sol enorme, una casa y 2 figuras cogidas de la mano. Una era ella, la otra era yo. No le pregunté por qué no había dibujado a su padre. No intenté llenar ese vacío. «Es precioso, mi vida», le dije acariciándole el pelo. Fuimos juntas a la cocina. Había dejado que la asistenta se fuera antes. Quería estar a solas con Sofía, cortar tomates, cocer pasta. Mientras estaba junto al fuego, Sofía se sentó en la encimera balanceando las piernas y observándome. «Mamá», dijo de repente, su voz llena de alegría. «Ahora sonríes mucho más». La cuchara de madera que sostenía se quedó suspendida en el aire. Me giré hacia ella. «¿Tú crees?» «Sí», afirmó. «Antes, cuando papá estaba, siempre tenías cara de cansada. Mirabas el teléfono. Ahora también estás cansada, pero te brillan los ojos. Y juegas más conmigo». Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez eran de felicidad. Me incliné y le di un beso en la frente. «Porque ahora solo estamos nosotras dos y somos un equipo muy fuerte, Sofía. No necesitamos a nadie más». Mientras cenábamos, el fantasma de Sergio en la mesa no nos molestó. Las cenas, que antes eran interrumpidas por sus llamadas de trabajo, por sus silencios tensos, con la excusa de problemas en la oficina, ahora estaban llenas de las anécdotas del colegio de Sofía y de nuestras risas. Después de acostar a Sofía, fui a mi despacho, pero no para trabajar. Miré las luces de Madrid desde la ventana.
La ciudad era la misma, las calles eran las mismas, pero yo era otra persona. Había salido de la sombra de Sergio. Ya no era la esposa de alguien, la hija de alguien o la socia de alguien. Era Elena. Y esta nueva Elena sostenía las riendas de su vida con tanta firmeza que nunca más permitiría que nadie se las arrebatara. Fue una mañana mientras notaba los primeros hilos de plata en mi pelo frente al espejo que ocurrió. A media tarde, con los pasillos de la empresa bulliendo con su ritmo habitual, llamaron suavemente a la puerta de mi despacho. Entró don Ricardo. Ya no con paso rápido, sino caminando lentamente apoyándose en su bastón. El tiempo había encorvado un poco más sus hombros y había afilado mi mirada. En su mano traía esa carpeta azul sin nombre que me entregaba cada año por estas fechas. La dejó en un rincón de mi mesa separada de los informes de la empresa. Han salido los resultados, Elena dijo. Su voz, aunque algo cascada, estaba llena de orgullo. Tomó aire mientras se sentaba. Querrás verlo. Levanté la tapa de la carpeta. En la primera página había una foto de carnet de un joven. Marcos ya no era un niño. Sus facciones estaban definidas. Aunque la línea marcada de su mandíbula recordaba a su padre la profundidad de su mirada, y su porte sereno eran sin duda herencia de su abuela Pilar. El resultado de la selectividad, dijo don Ricardo señalando la línea al final de la página con el dedo. Facultad de Ingeniería en la Politécnica. Su primera opción. Ha entrado con una nota excelente. Sentí un ligero temblor en los dedos que sostenían el papel. En un mundo donde su padre había intentado enriquecerse rápidamente con engaños y fraudes, su hijo estaba labrándose un futuro con su propio esfuerzo. Marcos era la negación de esa herencia oscura. Pasé la página. Esta vez apareció la foto de una joven con un violonchelo en las manos. Lucía con su vestido negro parecía un cisne. Del concierto de fin de curso, explicó don Ricardo. Sus profesores dicen que tiene un talento innato. Ya le están llegando cartas de invitación de conservatorios extranjeros. Al mirar las fotos sentí una ligereza indescriptible en el pecho. Era un éxito más real y duradero que el mayor contrato ganado o el acuerdo más rentable firmado. Y su madre, pregunté sin apartar la vista de las fotos. ¿Sospecha algo, Laura? Don Ricardo negó con la cabeza, una sonrisa amarga en su rostro. No. Cuando recibió la carta de la fundación, se lo volvió a contar a sus vecinos. Nuestra situación ha mejorado un poco, les dice. Su padre se pudre en la cárcel, pero las cosas han cambiado a favor de los niños. Sigue pensando que el dinero viene de ese fondo para la igualdad de oportunidades en la educación que nos inventamos. De hecho, el mes pasado llamó a la fundación preocupada. Mi hijo empieza la universidad. ¿No le quitarán la beca, verdad?, preguntó. La mujer seguía absorta en su propia supervivencia ajena al cuadro completo. Es mejor que no lo sepa, dije cerrando la carpeta. Si lo supiera, su orgullo que confunde con dignidad quemaría el futuro de sus hijos, o peor, los pondría en mi contra. Deben crecer sin saber quién es la mano que les da de comer. Don Ricardo se apoyó en su bastón y miró por la ventana el perfil gris de la ciudad. La señora Pilar dijo en voz baja. Si no hubiera llamado a tu puerta aquel día, ¿quién sabe dónde estarían ahora estos chicos? Pensé en Pilar. En su estado enfermizo, con su último aliento, había hecho un sacrificio inmenso. Al denunciar a su propia hija, había abierto una página en blanco para sus nietos. Aquel día no solo me trajo la noticia de una traición, en realidad me confió el futuro de 2 niños inocentes. Esta es su obra, Ricardo, dije. Yo solo soy un instrumento. Esa mujer, al destruir una familia, en realidad sacó a estos niños de entre los escombros. Su valentía, incluso años después, sigue iluminando el camino de estos chicos. Don Ricardo cogió la carpeta para llevarla al archivo. Y tú has cuidado de ese legado, hija. No todo el mundo lo habría hecho. La gente no le da ni agua al hijo de su enemigo. Y tú les has dado una vida. No son mis enemigos, respondí recordando la mirada limpia de la foto de Marcos. Son la prueba de la inocencia. Cuando don Ricardo salió, no volví al trabajo. Me quedé sentada en silencio un rato. El reloj de la pared seguía su tic-tac, pero el tiempo ya no corría en mi contra. Las heridas del pasado habían cicatrizado, dejando una leve punzada y una gran sabiduría. Pilar ya podía descansar en paz. Su voluntad se había cumplido. La justicia, en su forma más silenciosa, invisible y elegante, se había abierto camino. Marcos sería ingeniero. Lucía triunfaría en los escenarios y yo, desde la distancia, desde las sombras, celebraría mi victoria silenciosa. Después de que don Ricardo saliera, cerré lentamente el cajón y eché la llave. El clic metálico no solo guardaba la carpeta azul, sino que también cerraba la última cuenta pendiente de mi conciencia. Apreté la llave en la palma de mi mano. El frío del metal se filtró en mi piel. Me acerqué a la ventana. El sol del atardecer de Madrid dejaba un reflejo rojizo y cansado en los cristales de los rascacielos. Habían pasado los años. En esta ciudad a la gente le gustaba hablar especialmente de las mujeres como yo, que ostentaban el poder,
Algunos vieron lo que le hice a Sergio como una venganza despiadada. Otros, sin saber que ayudaba en secreto a sus hijos, me acusaron de tener un corazón de piedra. Y algunos quizás se preguntaron en su interior si lo había perdonado. Perdonar no. Perdonar requiere olvidar, ignorar lo que se hizo. Yo no lo olvidé. Nunca olvidé cómo Sergio robó mi esfuerzo, el mundo de mentiras que construyó mirándome a los ojos. Pero tampoco me vengué. No fui yo quien lo envió a la cárcel. Fueron sus propias ambiciones, su codicia insaciable y sus delitos. Yo solo sostuve la balanza de la justicia y en el otro platillo estaban Marcos y Lucía. La mano secreta que extendía a esos niños no fue un acto de caridad ni una expiación por el pasado. Fue simplemente justicia. El pecado de su padre no debía caer sobre sus hombros. Cuando se castiga a un culpable, no se debe aplastar a los inocentes que deja atrás. Si hubiera abandonado a esos niños a su suerte, a la pobreza y a la ira de su madre, ¿en qué me habría diferenciado de Sergio? Él convirtió a sus propios hijos en parte de una mentira. Yo, en cambio, los convertí en individuos que se sostienen por sí mismos a la luz de la verdad. Y al hacerlo aprendí que la mayor virtud es el silencio. La bondad no se hace a gritos. La puerta se abrió. Entró Sofía. Ya no era una niña pequeña. Era una joven a punto de graduarse en la universidad con una mirada tan decidida como la mía, con el bolso en la mano, el cansancio del día en el rostro, pero esa luz que nunca se apagaba en sus ojos. Mamá, dijo sonriendo. Nos vamos. No lleguemos tarde a cenar. La miré. En ausencia de Sergio no había mermado, sino que se había hecho más fuerte. Conocía el error de su padre, pero ese conocimiento no la había envenenado, porque le había enseñado la honestidad y a mantenerse erguida. Ya voy, cariño, dije. Me estiré para apagar la lámpara de mi escritorio, pero mi mano se quedó un instante suspendida en el aire. Mi mente volvió por última vez a aquel día a la tarde en que llamaron a mi puerta. Pilar, con su viejo abrigo descolorido, sus manos temblorosas y su respiración sibilante. Ella fue la única artífice de esta historia, de esta empresa, de la ingeniería de Marcos, del violonchelo de Lucía y de mi paz actual. Yo había protegido el legado de mi padre, sí, pero esa mujer había salvado un futuro que nunca tuvo. Arriesgándose al odio de su propia hija, gastando su último aliento en una confesión, había cambiado el rumbo de todas nuestras vidas. Puedes dirigir un imperio, puedes firmar contratos millonarios, pero el verdadero poder es el coraje silencioso de una madre que no tiene nada que perder para hacer lo correcto. Si ella no hubiera llamado a esa puerta aquel día, ninguno de nosotros estaría hoy aquí. Pasé mi brazo por el hombro de Sofía. Vamos, dije. Al salir de la oficina, miré hacia atrás por última vez. Las luces se apagaron, las puertas se cerraron. No quedaba ni ira ni arrepentimiento, solo la profunda y silenciosa paz de haber hecho lo que se tenía que hacer. Quizás en tu vida también haya una verdad difícil llamando a tu puerta o una pesada carga que debas soportar. Quizás estés en medio de una tormenta. Pero recuerda, los mayores cambios no comienzan con estrépito, sino con una silenciosa determinación. Y a veces para cambiar el mundo no se necesitan ejércitos. Basta con el corazón valiente de una madre.